Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 6 grados la temperatura actual, 19 la máxima que se espera para hoy para la capital de Chile. El primer café de hoy lo vamos a compartir con Eugenio Guzmán, con Gutenberg Martínez, con Andrés Velasco, pero antes les voy a comentar también que como cada día nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado, que nos dice hoy Finlandia tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo, con profesores muy preparados y altamente evaluados por la sociedad. ¿Usted valora el trabajo de quien educa a sus hijos? La académica Andrea Ruffinelli reflexiona sobre los desafíos de la excelencia docente en Chile en la publicación Cuaderno de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Universidad Alberto Hurtado cambia el mundo. Como les decía, estamos con Eugenio Guzmán, que es decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo le va, señor Guzmán? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Sí? Bien, muy bien. Qué bueno. Me estaba mirando. ¿Y dónde dejó su cigarrillo? No, lo tengo acá. Ustedes saben que Eugenio Guzmán fuma y fuma aquí adentro. No, si no, hace tiempo que no lo hago para no escandalizar. Ah, pero podrías. Sí. ¿Qué parece que estuviera fumando, no sé, una jeringa, ¿no? Bueno, sí, ¿Qué pero no. es un cigarrillo electrónico. Inocuo. Estamos también con opio. Opio también, ¿por qué no? Depende del programa. Estamos también con Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda y fundador de Fuerza Pública. ¿Cómo está, señor Velasco? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Encantado. Y estamos a la espera del señor Gutenberg Martínez, que es consejero nacional de la Democracia Cristiana, rector de la Universidad Miguel de Cervantes, que nos decía que hay un taco monstruoso en Ñuñoa. Él viene de ese sector, pero ya está a 5 minutos de llegar. Todas partes casi hay taco. Sí, bueno, hoy en día ya, pero parece que este era nada más de nuevo lo bajo el sol. esto era como fuera O de lo nada nuevo bajo el habitual. smog. Claro, claro que hay menos smog, fíjate. De repente uno poco se da cuenta que 20, 25 años de política, algunas Así es. han resuelto. Así es. Mira la cantidad de crisis, han bajado incluso los niveles de medición del PM3 al PM10. No, yo creo que han habido cambios notables. Ha mejorado. Ahora eso no quita que cuando llueve, qué linda que se ve la cordillera. O ayer sí, Sí, maravilloso. Oigan, bueno, mientras esperamos a Gutenberg Martínez, porque Eugenio Guzmán estaba muy interesado y está pendiente. ¿De qué? Para que ese Monsieur Guzmán, que quiere comentar lo que pasa en Francia, quiere darle con tutti al señor François Hollande, porque en Francia renunció todo el gobierno, está la escoba, los franceses están indignados, etcétera, etcétera. Señor Guzmán, sí, a ver, hablemos un poco de política internacional. Porque es interesante, en algún momento se propuso el modelo de sistema presidencial para tratar de estudiarlo acá en Chile, hubo una propuesta. A mí me gustan más los regímenes parlamentarios, pero en general es interesante ver cómo a partir de un proceso de pérdida significativa de popularidad, creo que el rechazo 80%, sí, más aproximadamente, ya el gobierno es capaz de configurarse nuevamente por esta dualidad entre la figura del presidente por un lado y el primer ministro por otro, que de alguna manera responde a la confianza o no que exista por parte de la asamblea, en este caso, o parlamento, o congreso, como sería en el caso chileno. Entonces, desde ese punto de vista es interesante porque se establecen mecanismos de salida a crisis de esta naturaleza. Ya es posible el disenso, ya en este caso el disenso o la crítica viene al interior del Partido Socialista, probablemente tal, no viene desde la oposición, a pesar de que la oposición ha sido bastante crítica, y responde también a un hecho concreto, el triunfo en las municipales, ¿no es cierto?, el caso de los nacionalistas, que es preocupante. En Francia es muy preocupante lo que está pasando con el Frente Uh-huh. Nacional y con la extrema derecha. Uh-huh. Ahora, lo curioso es que, ¿por qué gana François Hollande? Porque promete una mayor protección social, etcétera, ¿cierto? Y después se da cuenta, cuando llega el gobierno, que la cosa no era tan así, otra cosa con guitarra, y empieza a este plan de austeridad. Y ahí a los franceses no les gusta nada. Perdóname, déjame decir, perdón, Andrés, pero además Eugenio, con mucha tenacidad. Fíjate que lo que de alguna manera se sugiere en todo esto es la inflexibilidad que tiene Hollande. O sea, en el sentido de decir, mire, yo quiero hacer esto, y sigue adelante, y las mismas reformas son bastante cuestionables y desde un principio. Entonces hay mucha tenacidad, mucha porfía por parte de él. Entonces, en ese sentido también esto le está cobrando un poco la mano.
Andrés Velasco. Mira, yo creo que para nuestro debate en Chile quizás lo más notable de lo que pasa en Francia es el surgimiento del actual primer ministro que lleva 2 o 3 meses apenas en el gobierno, Manuel Valls, que se llama Manuel porque es hijo de catalanes exiliados a España durante la Guerra Civil y que es el símbolo de la nueva izquierda, de una izquierda muy renovada, bastante amigable con el mercado, con el crecimiento económico, lo que le ha valido ciertas descalificaciones. O sea, un no solamente socialdemócrata. un socialdemócrata muy moderno que ha dicho, miren, Francia tiene que ponerse a tono con los tiempos. Francia se ha quedado atrás de Alemania, de los países escandinavos, tiene tremendos problemas fiscales, tiene una deuda gigantesca y es responsabilidad de un gobierno de centro izquierda arreglar el problema fiscal de un modo que no le toque el bolsillo a los más pobres. Bueno, y por esta postura moderna y liberal se ha llevado todo tipo de ataques, descalificaciones y pullas de la izquierda más ortodoxa, y el dato es que Valls está ganando la pelea. El cambio de gabinete de ayer significa que los que habían atacado a Valls y los que lo habían descalificado salen del gobierno. Va a haber un gabinete más homogéneo y al presidente Hollande, que le ha costado enrumbar el buque, finalmente pone todas sus fichas con Valls, con la izquierda moderna y renovada, se deshace de algunos brontosaurios y bueno, vamos a ver cómo le va, porque la pega no es fácil. Pero es difícil que se extingan, ¿no? Ya. Tienen mucha durabilidad, de lado y lado. Hay los hay de todos los colores. Esto ahí se puso candidato, está buscando la línea media, el votante medio. Ya vamos a hablar de eso, pero miren lo que dice el ministro de Economía que saliente, digamos, que se llama Montebourg, dice, Hollande miente todo el tiempo. Es por eso que está al 20%. Se lo dijo a 12 periodistas que están preparando un retrato de él y además él asume que estos comentarios que los hizo eran para que sean públicos. ¿Cómo puede decir miente? O sea, su presidente hasta hace... Y no solo su presidente, del mismo partido político y el tipo que hasta ayer era el ministro de Economía. Bueno, eso te revela que la mala política y los ataques personales no son un invento exclusivamente chileno. Claro. Bueno, pero hay otra frase, hay una frase cuando estaba candidato, ¿sí? Cuando Segonel, él dice una frase, mire, todo aquí está bien, Segonel, o algo así, menos su pareja, una cosa así. O sea, él es muy duro, ha sido muy duro Montepío. Y a todo esto, aclarar que el ministro de Economía en Francia es como el ministro de Hacienda aquí. No es que haya un ministro de Hacienda y otro de Economía. Sí, lo hay, pero también hay uno micro y uno macro, por así decirlo. Pero el de Economía es como el cargo que tenía Andrés Velasco en el gobierno anterior, ¿no es cierto? Hasta el 73 el ministro de Economía era mucho más importante que el ministro de Hacienda, porque el ministro de Economía, por ejemplo, era el que fijaba precios, hacía política de fomento, política industrial. Después eso cambió y hoy día lo que nos interesa, y eso a mí me parece bueno, es que la importancia del ministro de Hacienda es mucho mayor, porque el que maneja la caja, no es así. No seré yo quien menoscabe las facultades del ministro de Hacienda, pero yo diría que no sería malo revisitar algunas ideas de política industrial que yo creo que llegó la hora de revisitar. Yo estuve la semana pasada en Concepción y lo que uno escucha de la gente de Concepción es que, miremoslo de este modo, era Concepción, la región del Biobío, era la usina de Chile, la región acerera, Huachipato está con problemas, era la región del plástico, de los derivados del petróleo, eso está con problemas, la industria de textil, Oveja Tomé, en fin, prácticamente desaparecida, la pesca industrial con tremendos problemas. Hay muchos sectores que daban buenos empleos con contrato, con buena paga y que se están extinguiendo en muchas regiones de Chile. Yo estuve en Valparaíso y en Viña ayer y conversábamos lo mismo. Pero yo creo que no sería mala idea reflotar, y yo tengo algunas propuestas al respecto, las ideas de política industrial. No se trata de volver a los 60, no se trata de elegir ganadores con el dedo, se trata de que lo público y lo privado pongan el hombro juntos para fomentar el empleo de calidad. Pero Andrés Velasco, no estamos descubriendo la pólvora con lo que está diciendo hace rato que ocurre eso en Chile. Claro, justamente, pero mi propuesta es que hagamos algo al respecto, que no dejemos de tener los brazos cruzados. Claro, ahora, si el único problema de política industrial es cómo... Es lo que tú mismo estabas reconociendo, o sea, el tema de cómo indicas, ya en el correcto sentido del término,
qué industrias va a favorecer, hasta qué punto de repente puedes cometer ciertas arbitrariedades en términos de asignar recursos. ¿Y favorecer cómo? Pero yo creo que ese es un poquito un mito. La dificultad existe, pero son muchos los países del mundo, europeos, en Australia, Nueva Zelanda, que eso se puede resolver. Primero, teniendo instituciones, no se trata que un ministro adeo tome estas decisiones. Teniendo un cuerpo colegiado, por ejemplo, que hace apuestas de largo plazo. Segundo, los gobiernos siempre están haciendo apuestas de largo plazo. Lo que pasa es que no se llaman por ese nombre. Cuando un gobierno dice, por ejemplo, vamos a concesionar la ruta de la fruta, está haciendo una apuesta por el sector frutícola, ¿no es cierto? Cuando alguien dice vamos a poner plata para arreglar el camino a la nieve, bueno, está haciendo una apuesta por el turismo en la montaña. Es decir, los gobiernos siempre hacen apuestas. Lo que yo digo es que hagámosla de modo deliberado y de modo colegiado, de modo que estas decisiones no se tomen de modo arbitrario. Pero lo que sí es cierto es que sin hacer apuestas vamos a ser un país en que al final tenemos cobre y tenemos mol. Y con cobre y con mol no tienen nada de malo ni lo uno ni lo otro, pero no pueden ser el único motor del crecimiento en Chile. Pero ¿qué hacemos cuando hablamos de revivir todas estas industrias nacionales, cómo competir con esos precios que vienen de Made in China, Made in Corea, y que es imposible? Bueno, yo estuve en Huachipato la semana pasada, una mañana entera, hablé con trabajadores, hablé con la gerencia, y te digo cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que los ha matado. Lo primero, y segundo y tercero, lejos el tema más importante, el valor de la electricidad. En lo que a ellos les impide competir no es ni la tecnología, ni es la ubicación, hay un buen puerto, etcétera, pero para producir acero necesitas calor, y eso se produce con electricidad. Pero Andrés, claro, entonces tú estás ahí apuntando también que hay un fenómeno probablemente, un problema anterior, que es como tú dotas de cierta infraestructura que hoy día es carente, ¿ya? O en donde estamos sufriendo de ciertas deficiencias para poder ir avanzando a ser más competitivo, productivo en estos tiempos. ¿Ya? Pero que es anterior a hacer política industrial. Es que son las dos cosas. Aquí, como dicen los mexicanos, se tiene que juntar el hambre con las ganas de comer. Las dos cosas. Un sine qua non, un prerequisito, es que la luz no sea la más cara de América Latina o la más cara del mundo, ¿no es cierto? Eso es necesario. Pero no es suficiente. Hay otras cosas que hacer para que tú puedas volver a crear empleos urbanos. Un dato que pocas veces en Chile se releva es que, claro, la tasa de cesantía ha estado baja, la gente no habla de empleo, pero en Chile hay 700.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian. Hay muy bajas tasas de empleo entre las mujeres de menores ingresos. Entonces ahí tenemos un desafío, y ese desafío no va a desaparecer así por casualidad. Ahora, pero tú hablabas de la electricidad. Yo me refería, por ejemplo, a propósito de la ropa, de Tomé y todo, y la industria del zapato y todo eso. La manufactura. La manufactura. ¿Cómo competir con países donde les pagan, prácticamente son explotados los niños para fabricar todo eso, con una mano de obra baratísima, que uno incluso llega a sentir culpa cuando compra una polera por 3 lucas, porque sabe que para que cueste 3 lucas en Chile, por Dios, ¿cuánto? Así es, pero como entonces, nosotros no vamos a modificar lo que pasa en China, por mucho que nos preocupe, claro, y legítimamente nos preocupa, la pregunta que hacemos por casa, y el problema no solamente de Chile. Si tú conversas con otros países de América Latina, otros ministros de Economía, de Hacienda, en fin, tienen el mismo problema y se puede abordar. Un buen ejemplo es México. México hace 10 años atrás estaba en una situación muy desindustrializada, estaban perdiendo todo tipo de empleos y tomaron ciertas medidas, hicieron reformas energéticas, se integraron más con Estados Unidos y, en fin, ya han logrado parcialmente revertir eso. Se puede, pero para eso hay que poner, ¿no es cierto?, la mente y el objetivo en esa dirección. En Chile nos hemos vuelto complacientes. Hay mucha gente convencida de que somos ricos por el cobre y que basta cruzarse de brazos y agarrar una tajada del cobre. Eso es malo por razones económicas, también es malo por razones políticas, porque nuestra política se empieza a echar a perder cuando se transforma sencillamente en un intento por pegarle un zarpazo a las platas del cobre. Pero, Eugenio. Pero yendo a un punto un poco más concreto, o sea, yo entiendo que tú estás desechando hacer ideas de hacer política industrial, como por ejemplo se hizo en los 50, 60, en el sentido de, ya produzcamos aviones, produzcamos, no sé, autos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sin embargo, hay un paso en la sintonía fina que no es fácil de abordar,
a propósito un poco de lo que dice la Cecilia, o sea, cómo tú dices, bueno, voy a hacer renacer industrias que en algún momento funcionaron bien, o voy a tener que buscar otras industrias, más en el área tecnológica, más en el área de manufactura, digamos, con commodities que hoy día producimos, digamos, el cobre, digamos, pesca, digamos, agroindustria, digamos, no sé. Entonces, eso es interesante que pudiéramos estudiarlo. No basta con... es un poquito más allá de identificar ciertos clases. No, mira, no cabe ninguna duda que las industrias del Chile del 2020 no van a ser las mismas del año 1950. Es evidente que van a cambiar. La pregunta es cómo hacemos que cambien y que habiéndose debilitado unas, surjan otras. Te doy dos ideas muy concretas. En Chile tenemos un sistema de compras públicas. ¿Por qué no hacer como hacen los países europeos y tener parte de esas compras públicas dedicadas a ciertos sectores innovadores en Chile? Así lo hace, por ejemplo, la Unión Europea. Entonces, cuando hay una empresa chilena chica, nueva, que necesita una cierta escala, porque, claro, hay proyectos que si tú vendes 20 unidades no rentan, pero si vendes 200 sí rentan. Bueno, que el Estado, comprando de modo no discriminatorio, de modo competitivo, de modo transparente, te doy un envío. Segunda idea. Yo en los años 90, cuando trabajaba en el Ministerio de Hacienda, en la época que Alejandro Fox era ministro de Hacienda, participé en la negociación de muchos acuerdos de libre comercio. Y esos acuerdos de libre comercio todos tienen lo que se llama una cláusula de compras públicas que le permite a las empresas chilenas competir en igualdad de condiciones con las empresas gringas, por ejemplo, europeos, en las licitaciones de esos países. ¿Saben ustedes cuántas empresas chilenas al amparo de esa cláusula se han presentado a licitaciones en Estados Unidos o en Europa? No. Ninguna. Llevan 10 años de vigencia el tratado con Estados Unidos y ninguna. Idea práctica. Ya, pero ahí es interesante porque tú estás relevando otro punto. O sea, tenemos que hacerle un allanamiento al Estado en términos de fomentar o incentivar ciertas áreas económicas. Yo sugeriría lo siguiente. Primero, que el Estado se gaste unas lucas y hacer una especie como de pro Chile del apoyo a las empresas que quieren salir a participar en licitaciones afuera. Andrés Velasco, todo eso que estaba planteando ahora, me imagino que también lo habrá planteado cuando Cecilia, era parte del gobierno. Gutenberg Martínez, ¿cómo le va? Llegó. ¿Cómo estamos? Buenos días. Bien, hola, buenos días. ¿Nos venía escuchando por lo menos? Absolutamente. Ya, estoy absolutamente industrializado. Digamos. ¿Ya sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo le estaba por preguntar a Andrés Velasco si cuando él hacía parte del gobierno todas esas propuestas de alguna vez las hizo y si no lo pescaron, ¿qué pasaba? Las dos cosas, las hice y no me pescaron. ¿Quién no lo pescó? ¿La presidenta Bachelet? No, ¿quién? Pero es que, mira, primero a mí siempre me da un poquito risa cuando me dicen, oye, ¿usted por qué no hizo tal cosa cuando estaba en el gobierno? Primero, yo nunca fui presidente de la República, pero segundo, los gobiernos tienen 4 años y el que te diga que en un gobierno de 4 años va a hacer todas las cosas, se fumó algo, ¿no es cierto? Ahora, que la prioridad de hacer política industrial estaba en esa época, él estaba, y los discursos y los papeles y los documentos y las propuestas de esa época son de público conocimiento. Ahora, no quita que el problema haya dejado de existir, sigue existiendo, y por eso creo que en este gobierno o en cualquier otro esa prioridad tiene que estar presente, porque a fin de cuentas toca el bolsillo de la gente chilena. Señor Gutenberg Martínez, ¿algo que decir usted de lo que estábamos hablando? No, a mí me pareció súper interesante, como siempre es tan interesante escuchar a Andrés y Eugenio. Yo diría que... Un gran diplomático. Lo que me faltó un poco en lo que ellos dijeron es el factor internacional o latinoamericano. Esto es, Chile solo, yo creo que en materia industrial difícilmente va a poder competir. Es decir, esto requiere, o lo que denominan encadenamientos productivos con otros países. Esto es, en definitiva, ampliar mercados y ampliar capacidades productivas y encadenar procesos, es decir, lo que son las ventajas comparativas de un país respecto al otro. Pero lo podemos hacer con Angola, pues ahora que tenemos... Eso estamos hablando en serio. ¿Pero por qué no? Yo creo que estoy pensando... ¿Perdón? No entiendo la ironía. ¿Lo de Angola? No, sí, ves cómo la presidenta se firmó un convenio con Angola. Yo creo que no hay obviamente ninguna posibilidad de hacer un encadenamiento productivo con un país que está en el África. Me parece que es un poco ilógico. Entonces, pero entonces lo que dijo la presidenta no... No, lo que dijo la presidenta no sé. Me da la impresión que es algo referido al tema del petróleo, una cuestión utilitaria. Todos sabemos que hubo cuestionamientos en materia de derechos humanos que yo comparto. Y tenemos que aprender del... Cuando yo se los planteé aquí, no me pescaron ni embajada. Porque no era experto en Angola. No me pescaron ni embajada. Y esa misma tarde fue tema, ¿vieron? Sí, bueno, porque Jorge debería... Todos aprendemos especialmente de nuestra guía, digamos, el gurú. Claro, seguramente. Pero no, lo que yo quería agregar es que, por ejemplo, el tema de política internacional en relación a cómo nos manejamos con la Alianza del Pacífico
y el Mercosur en relación a nuestras capacidades productivas o a esta expectativa o necesidad productiva o de replantearnos los temas de necesidad de crecimiento en el país, creo que es un aspecto relevante. Yo creo que una actitud ambigua en esta materia o el caer en algún tipo de política exterior que al final de cuentas no nos permita tener aliados reales para el crecimiento que nosotros requerimos, pero estos vecinos también han sido complicados. Perdón, Andrea, o sea, ver lo que está pasando en Perú hoy y ver los vecinos como Argentina. Pero veamos primero las buenas noticias. Yo creo que el surgimiento de la Alianza del Pacífico es una muy buena noticia. Y no es nada de trivial que sean los países del Pacífico los que más han crecido, los que más han bajado los índices de pobreza y donde hay una cierta sintonía. Y yo creo que es re importante que esa sintonía no sea circunstancial porque fulanito o menganito estaba en el poder, que adquiere un carácter más de Estado, más institucional. Respecto del Mercosur, uno puede tener ¿qué es la vida del Mercosur? Uno puede tener sentimientos de amistad y cariño hacia nuestros vecinos argentinos, uruguayos, brasileños, y todos los tenemos. Sin embargo, el Mercosur es un fracaso. El Mercosur es una institución en que se juntan, como lo hicieron hace un mes atrás, y Pepe Mujica, que siempre es bueno para las citas, dijo a la salida: oiga, me van a preguntar en Montevideo ¿qué logramos? Y la verdad que no sé qué decirle a la gente. Y al final, en un tono muy sarcástico, dijo: bueno, sacamos una declaración, eso es lo que hicimos. Todos los análisis internos en el área del Mercosur son súper negativos ya hace más de una década. Esa es una realidad. Y lo único que yo digo es que desde un punto de vista político es enteramente razonable que nosotros tenemos que tener buenas relaciones con toda América Latina y muy buenas relaciones con el Atlántico y con un país limítrofe tan importante como Argentina y un país tan cercano a nosotros como Brasil. Eso es, bueno, y para qué decir Uruguay, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que sin perjuicio de eso, lo que nosotros no debemos afectar, a mi juicio, es que la Alianza del Pacífico, para los efectos de lo que estábamos hablando, o ustedes estaban hablando, y algunos modestamente lo estábamos escuchando, es digamos, cómo Chile logra esos encadenamientos productivos realmente en un corto plazo. Y eso es más viable hacerlo hacia la Alianza del Pacífico que hacerlo hacia el Mercosur. Con lo cual, no hay que bajar el empeño de hacerlo hacia el Mercosur, como Unión Europea lo viene haciendo hace 20 años y no lo logra. A propósito de los vecinos, lo que está pasando con Perú, esta marcha que se supone... Súper lamentable. Lamentable, además que está convocada por un ex candidato, ¿no es cierto?, nacionalista. Sí, no tiene mucha significación él en sí, pero es súper lamentable no tan solo la marcha, sino que el hecho de que lo que habíamos llegado con el fallo y lo que se había convenido antes del fallo y lo que se había declarado después del fallo, es que no íbamos a tener más problemas, que esto iba a significar... un acercamiento y un estrechamiento de las relaciones, y estas actitudes unilaterales, la anterior, la declaración del gobierno del Perú, la publicación del famoso mapa, etcétera, creo que realmente ahí tú tenías un tema, Gutenberg, en el sentido que cuando la política no te funciona, impide el desarrollo de la economía. Dicho de otra manera, estamos hablando de integración, y cuando tú tienes este tipo de cosas que uno esperaría que no afectara la economía, el intercambio comercial, etcétera. La relación económica entre Chile y Perú han ido más por encima de lo que puede significar los conflictos entre los gobiernos. Afortunadamente, pero tú tienes que crear ciertas instituciones, y en ese sentido este tipo de cosas no las contribuyen. Andrés Velasco. Sí, mira, yo creo que es una vieja y lamentable tradición en nuestra región que algunos políticos cuando quieren salir en cámara juegan la carta nacionalista, y aquí se trata de un ex candidato, ¿no es cierto?, que agarra cámara organizando una marcha, y eso en general es malo en cualquier parte del mundo, en cualquier país, sea o no vecino, porque apostar a la carta nacionalista, que siempre agarra cámara y que siempre produce, ¿no es cierto?, chispazos, a algún candidato le produce ganancias de corto plazo, pero a la región le produce pérdidas más duraderas. Pero a mí lo que me da temor es que eso, que tiene razón Andrés Velasco, pero si hay gente entrando a la frontera, va a tener que detenerlo. Pero ¿qué pasa en ese lo que dijo el ministro de Defensa. Y
además con no está totalmente desminizada. Ahora, yo te diría... que no sacaron las minas, todavía hay mina antipersonal. Eso, no es pero te aseguraría que la ciudadanía del Perú no está en eso. Yo creo que por supuesto la que no. Pero ese es tu deseo, mayoría yo creo que realmente. Pero espérate, pero es que el escenario que dice estoy seguro que la mayoría de los pero ¿qué hacemos con un escenario con 10 peruanos entrando? Pero si la pregunta de la sesión, el planteamiento de la sesión, bueno, ¿qué ocurre aunque la mayoría, el 99% de los peruanos no estén en esa línea? Bueno, hay un grupo de gente un poquito más aunque sean 100 personas, un poquito más caliente, digamos, de ánimo, y cruza la frontera, toma esa cuestión, hay una mina, se muere una persona, ¿qué hace Carabineros? ¿Qué hacen los gendarmerías? En fin. Yo te diría que no va a cruzar, en mi confianza, porque ya, pero entonces el orden tuyo no va a cruzar, porque yo creo que el gobierno del Perú va a tomar las medidas que le corresponden, y si así no fuere, los nuestros van a tener que tomar las propias. Bueno, la encuesta, a propósito de la situación económica, hoy estaba leyendo la columna de Eugenio Tironi. Hay una amplia capa de la población resuelta a defender prácticas e instituciones basadas en el mercado, o sea, las que estima circunstanciales a su percepción de logros. Él está hablando de toda esa clase media, ¿no es cierto?, que quiere todavía defender el mercado porque hay algo aspiracional. Y al final del párrafo dice... es curioso que esta oposición tenga entre sus voceros a Ignacio Walker y a Guterman Martínez, aunque quizá fuera predecible, en el sentido de por qué no se dan cuenta de esta realidad. No sé si me entiende Gutenberg. Y no. Ahí, preferiría una mayor explicación. Es que pásale para que lea la columna. No, bueno, el hecho de que se llega al gobierno pensando que hay una gran mayoría que no quiere que se funcione más en el sistema del libre mercado, en fin, pero que ahora con todas las reformas se dan cuenta que sí, y que les llaman... A ver. Yo creo que, en primer lugar, creo que la dicotomía Estado-mercado está ya perdida hace tiempo. Que algunos le vengan ánimos sesenteros y crean que se puede volver a esa dicotomía, es decir, a optar por lo uno o por lo otro, excluyendo lo otro. Yo diría que es un problema personal de quienes tienen ese raciocinio, pero desde un punto de vista colectivo, un punto de vista ciudadano, de un punto de vista de país, más aún los temas que estábamos hablando de globalización, el Estado es indispensable y el mercado también, y es una realidad. Algunos le agregamos a eso, mi inspiración humanista cristiana, la necesidad de las comunidades, o lo que otros hablan, la sociedad civil. Esto es que en una sociedad del futuro uno tenga un muy buen Estado, eficiente, tenga un mercado que funcione bien, y para eso tiene que tener regulaciones que se cumplan, pero además exista un tercer poder que sean las comunidades o la sociedad civil, y que la trilogía, al menos siguiendo a un autor que yo admiro mucho, Amita Direczioni, sea la trilogía Estado, Mercado, Comunidad. A mi juicio, el que llegue con planteamiento antiguo... Comunitarismo puro, muy bien. Bueno, yo soy personalista y comunitario, yo no reniego con lo que soy, digamos, y lo que defiendo a mi partido hoy día es que yo quiero que los cristianos seamos lo que somos y no lo que otros quieren que seamos, y eso es un mensaje claro en un abanico. Entonces, en esa lógica, mercado hay y habrá, como Estado tiene que haber y tiene que ser importante. Por lo tanto, para mí, yo creo que el problema es de los que creen que se puede entrar a regular los precios, que se puede evitar pero las tema aspiraciones legítimas. ¿Está en la oposición prácticamente Guterman Martínez? No, yo no estoy en ninguna oposición, digamos. Sí, Andrés Velasco. Mira, yo comparto lo que decía Gutenberg respecto a que los extremismos de un lado a otro son siempre malos, los que quieren o puro mercado o puro Estado. Esa es una pelea bastante superada, pero yo añado una cosa, el malestar de mucha gente no tiene que ver con algo abstracto, si es mercado o no es mercado, es una cosa mucho más tangible y más concreta y más real. Yo estuve la semana pasada en el encuentro en la estación Mapocho de la Confepa, de los padres y apoderados de los colegios particulares subvencionados, y ahí la discusión no era filosófica, era práctica. Papás y mamás que dicen, mire, yo quiero una educación mejor para mi niño, estoy preocupado porque las normas que el gobierno ha propuesto podrían significar que el colegio donde mis niños estudian cierre, y eso yo no lo quiero. Y la verdad es que me tocó presenciar el abucheo que se llevó ¿cuál es su cargo? El secretario ejecutivo de la reforma, Andrés Palma, quien dijo además que eliminar el copago y bajar el costo de educar a un niño era como
comprarse un auto nuevo y que no era un Toyota, en fin. Y la verdad es que se llevó una tremenda pifia, porque hay muchos papás y mamás que no están haciendo filosofía y no están hablando del mercado. Quieren una reforma, lo dijeron ahí concretamente. Yo también quiero una reforma. Yo creo que la educación chilena tiene tremendas falencias que hay que abordar, pero hay que arreglar lo que necesita ser arreglado, y no hay que cerrar lo que más o menos funciona. Un ejemplo muy concreto, a mí me parece bien la idea de que los colegios que hoy día están organizados como sociedades con fines de lucro transiten gradualmente a ser fundaciones. No tengo ningún problema con eso, de hecho propuse algo muy parecido el año pasado en las primarias, pero que se les obligue a comprar el edificio donde operan, edificios que quizás no puedan comprar porque el dueño no se los quiere vender y que por eso tengan que cerrar. Me parece una cortapisa innecesaria y crea un tipo de preocupación en la clase media que es total y completamente evitable. Ese argumento que se lo escuché a Andrés Velasco en otra entrevista fuera de aquí, se lo planteé también al Ministerio de Educación. Me dijo que, y me dieron la explicación que no es así, que si no lo quiere vender el dueño no es pues, yo creo que no es un problema. Es que ¿sabes lo que pasa? Ellos tienen una respuesta para eso. Es que lo que pasa es una falsa controversia. No es para nada falsa. Según el Ministerio de Educación. No, lo que pasa es que el Ministerio de Educación dice una cosa el lunes, algo distinto el martes y algo distinto el miércoles. En el diseño inicial, que es lo que está por escrito en el proyecto de ley, ese problema existía y por eso ha habido incontables debates al respecto. Otra cosa es que estén pensando modificarlo y habrá una indicación, como se dice en términos parlamentarios, bienvenido sea, pero que el problema existía, y si no, pregúntale a los miles de padres y apoderados que están legítimamente inquietos con esto. Ahora vamos a ir a comerciales, Gute. Bueno. Perdón. No, está muy bien, y por supuesto que yo sé que todos los auditores del Primer Café en este minuto lo único que quieren es que yo les pregunte a Gutenberg Martínez y a Andrés Velasco qué es este emplazamiento que le hace la ADC al señor Velasco para que se defina en qué posición está dentro de la nueva mayoría, ¿no? En qué domicilio, como dijeron. Así que vamos a ir a comerciales y vamos a hablar de eso, por supuesto, a la vuelta. ¿Por qué preferir el Cal-D para cuidar tus huesos? Por las mismas razones que lo prefieren los médicos. Es libre de gluten y lactosa, tiene las dosis adecuadas de calcio y vitamina D y viene en cápsulas. Conoce más en elcal.cl. Seguimos en el Primer Café. Con el Cal-D no solo cuidas tus huesos hoy para estar bien mañana, también cuidas los de tus hijos, de tu marido, de tu mamá, porque el Cal-D tiene una presentación para cada etapa de la vida. Conoce más en elcal.cl. Seguimos con Gutenberg Martínez, con Eugenio Guzmán, con Andrés Velasco. Gutenberg Martínez iba a decir algo. Oye, antes pero espérate, es que antes que hablen del domicilio de Andrés Velasco... Era otra cosa que iba a decir. Sí. Yo quería decir algo sobre educación. Claro. Pero que como estábamos Eugenio, en el estado de mercado... Tú eres muy amigo nuestro, pero no tienes por qué interpretarnos, digamos. No. Pero oracular. Yo quería seguir esa cosa. No, lo que yo quería decir es que... A propósito de lo que estaban hablando Andrés Velasco de los apoderados. En materia de educación ha habido un debate que a mi juicio es positivo, un diálogo que tiene que seguir y ese diálogo tiene que culminar en lo posible en buenos acuerdos y después de eso en practicar, digamos, lo que sea en definitiva la política fiscal. Ahora, en esa lógica yo tengo que defender, porque creo que está haciendo un muy buen papel precisamente en la línea de rectificar errores que se habían cometido, de diseñar lo que no estaba diseñado o de rediseñar aquello que estaba mal diseñado. Eso es un comentario para no dejarlo. Oye, si le hacemos volver pero la discusión sobre Estado es muy beneficioso, quiero decir que esa es la dicotomía. Y bueno, van a ser, las combinaciones no son inocuas, cuánto Estado y cuánto mercado. Y ahí es donde se enredan las cosas. Y ahí, por eso que el tema no creo que sea solamente decir, mire, estamos pasados, porque efectivamente no estamos discutiendo la dicotomía, estamos discutiendo qué combinación queremos de eso. ¿Cuánto mercado? Esa era la discusión que teníamos, pero de repente nacen propuestas, por así decirte, más sectarias o más excluyentes, ¿ya?
No, o sea, es latente que hay una propuesta, siempre había una propuesta neoliberal más absoluta en relación a disminuir el Estado casi a una inexistencia, y que de repente en el último tiempo, es cosa de mirar a América Latina, renacen propuestas como las que se dan en el ALBA y que algunos siguen en Chile, en la lógica de pensar que todo lo que sea sinónimo de mercado es pecado y que el ideal es que todo sea Estado. Bueno, Venezuela eso hemos retrocedido. Lo que pasa es que cuando tú ves propuestas de decir que vamos a acabar con todas las ISAPRE, o vamos a acabar con la ISAPRE. Ya la ministra de Salud ya lo aclaró y se tranquilizó un poco el sector. Pero vamos al tema que ya había anunciado yo. ¿Qué pasa con la Democracia Cristiana y Andrés Velasco? Que le piden, ¿no es cierto?, que dé a conocer su domicilio político dentro de la nueva mayoría. Lo dice el presidente de la Democracia Cristiana, Gutenberg Martínez. Bueno, yo creo que primero, a mí no me gustan los nerviosismos que he visto yo en las últimas semanas producto de la encuesta del CEP en esta materia. Es decir, a mí no me genera problemas que personas que responden a lo que ha sido la historia de la concertación les vaya bien, digamos, en las encuestas de opinión pública. Por lo tanto, el que a Andrés Velasco le vaya bien en una encuesta a mí no me pone nervioso. No, y no me gustan tampoco lo que puedan ser estas opiniones que buscan a achicar el espacio nuestro, lo que es nuestra representación como nueva mayoría, y el que pueda haber una suerte de catonismo entre nosotros, en el que si alguien tiene diferencia, tipo Mariana Elwin, se le ataque como en la forma que se le atacó, o alguien que tenga matices, es lo que yo alego en términos de la democracia cristiana, nos digan que somos la piedra del zapato, etcétera. O sea, primero, yo tengo una visión pluralista de la política y pluralista de lo que es la nueva mayoría. Pero eso como introducción. Pero pero vamos más rápido. A ver. Ahora es que los problemas complejos requieren introducción. Yo sé que tenemos problemas de tiempo. Y desarrollo. Ahora, lo segundo, yo creo que lo que me imagino que lo que trata de decir Ignacio, porque no lo he conversado con él, es que Andrea a su vez tiene tiene un problema en términos de decisión a futuro, que es uno tiene facilidades al no ser parte de un partido político en un ambiente antipolítico, pero el tema de esas facilidades hay que tener cuidado en no convertirlo en facilismo, que le hagan caer a uno en el facilismo respecto a la política en general, como una aproximación. Ahora, y de ese punto de vista, el estar domiciliado en las fuerzas democráticas, humanistas y progresistas es un domicilio que es conveniente explicitarlo, de tal modo que las facilidades no se transformen en facilismo. Pero a ver, aterrizando el cuento, lo que dice el presidente de la Democracia Cristiana es: el señor Velasco fue a primaria con nosotros, la nueva mayoría, y hoy día aparece prácticamente en la oposición. ¿Usted está apoyando, señor Velasco, o no el gobierno de Bachelet? Yo tengo el mismo domicilio político que he tenido los últimos 25 o 30 años. Me siento parte de la centroizquierda, me siento parte de la tradición de la concertación y la nueva mayoría. Lo que pasa que no es nada de fácil, como dice Gutenberg, sentirse cómodo cuando cada vez que uno expresa una diferencia o un matiz, algunos, no de la democracia cristiana, a uno lo atacan, lo descalifican y lo intentan acallar. Yo quiero cambios para Chile. Yo, como conversábamos recién, no tengo ninguna duda que habría que subir los impuestos para financiar más servicios públicos. No tengo ninguna duda que habría que hacer modificaciones en educación. Pero hay maneras y maneras de hacerlo. Claro. Y es importante además recordarle a la gente de dónde viene esta conversación. Viene del hecho reportado, no denunciado por mí, reportado por algunos de los principales medios, que presidentes de los partidos de la nueva mayoría habrían dicho, bueno, identifiquemos a personas que han sido cercanas a Andrés Velasco y a Fuerza Pública y saquémoslos de su cargo. Algo que como una racia, algo que yo denuncié. Yo dije, mire, si lo que está informando la prensa es cierto, es altamente preocupante, es una muy mala práctica, porque en una coalición amplia, en que naturalmente va a haber diversidad de posturas, si a alguien se le persigue por sus posturas y por sus ideas, estamos mal. Eso pero niega Andrés, la esencia de una centroizquierda amplia y moderna. Pero Andrés, si es cierto lo que dice la prensa, basta tomar el teléfono y llamar a la gente cercana a ti que está en el gobierno y preguntarle si es así. No, pero es que, ojo,
La denuncia no fue que hubiese ocurrido, la denuncia fue que se estaba solicitando, y que algo haya ido y lo haya pedido es muy preocupante. Y de hecho, no se pudo confirmar, ¿no? O sea, es rumor de la prensa. Pero solamente para precisar los hechos, a mí me habría gustado que Jaime Quintana y Osvaldo Andrade se hubieran puesto de acuerdo al menos en su versión de los hechos, porque resulta que ayer del otro Comité Político de la Moneda salió Andrade diciendo jamás hemos hablado de esto, y salió Quintana diciendo sí hemos hablado de esto. Entonces esto ya no lo entiende nadie, pero el dato básico es que yo vuelvo al inicio, a la introducción, como dijiste tú, Gutenberg. La introducción tiene que ser que primero, no adelantemos las cosas, no empecemos a especular sobre lo que va o no va a pasar en 3 años más. Y segundo, viniendo de la tradición, de la concertación, de la centroizquierda, de los cambios, estos cambios tan importantes que tocan la vida cotidiana de las personas como la educación, no pueden sino hacerse conversando con acuerdos y permitiendo diferencias de opinión. Pero es Mira, que... lo que yo quisiera decir es lo siguiente, es decir, yo creo que es parte de la realidad de lo que se ha dado en la nueva mayoría en el último tiempo, el que ha habido un intento de que algunos se sientan poseedores de una suerte ortodoxia, de ser poseedores de la ortodoxia, y que por lo tanto el que opina fuera de esa supuesta ortodoxia es censurable. Yo lo he sentido, claro. ¿Ya? Así que prefiero colocar el sentido que a muchos demócratas cristianos se les hace ver aquello, y he sentido que en la práctica política, como lo he dicho públicamente, algo raro pasa en relación a la DC y los demócratas cristianos, por pensar como pensamos y por ser como somos. Lo digo con entera franqueza. Ahora, pero eso, no todos los demócratas cristianos están en la misma posición, ¿no? Ni todos los chilenos están en lo mismo, ni todos los argentinos están en lo mismo, digamos, o sea, eso es natural. Bueno, pero lo que estoy diciendo es, en esa lógica, yo creo que visiones semi-ortodoxas o semi-ortodoxas son negativas en la política en general, y en particular en el ámbito de fuerzas que nos hemos reunido sobre la base de ser diversos y no ser unívocos. Esa es la riqueza de lo nuestro, la diversidad y no la cosa regimental. Nosotros vinimos en contra de la política de los regimientos y yo no voy a volver a practicar la política de los regimientos nunca. Por lo tanto, tengo una visión plural y diversa. Tercero, el generar gobiernos mayoritarios, humanistas, progresistas en Chile requiere esta visión, porque lo otro es pasar, en vez de la nueva mayoría, como lo dijo Sergio Vital y otros claramente hace poco, es pasar a la nueva minoría. Yo no tengo visión ni vocación de minoría, sino que tengo vocación de mayoría. En esa, creo que todas esas aclaraciones son reales. Si alguien quisiera perseguir políticamente dentro del gobierno o dentro del Estado a personas o a dirigentes por lo que piensan o por la diversidad de opiniones, es absolutamente censurable y yo lo rechazo de plano. No corresponde, va en contra del espíritu y las bases de lo que ha sido la concertación en Chile. Pero quiero decir, perdón, apelo solamente al haber llegado tarde poder decir una cosita más, yo creo que sí, Andrés tiene que darse cuenta del tema de que lo del domicilio algo dice. Lo del domicilio implica que yo creo que no tengo ninguna duda que Andrés está en el ámbito de lo nuestro, es decir, lo dije recién. Pero cuidado con esto de la facilidad al facilismo. Solamente para, perdón, Eugenio. Eugenio, esto es un... Don Eugenio, tome nota y haga un paper. De lo que decía Gutenberg, yo subrayo Andrés Velasco. Yo subrayo dos cosas. Primero, que lo que le ha pasado a algunos voceros de la DC como Ignacio Walker y Gutenberg Martínez es bien parecido a lo que nos ha pasado a nosotros, porque muchas de las críticas las hemos compartido, algunas de las preocupaciones respecto al impacto de la reforma tributaria en las pymes, respecto de la importancia de mantener un sistema de educación plural en que haya presencia pública y privada, en fin, hemos tenido bastantes acuerdos y a ambos se nos ha descalificado diciendo, oye, usted no pertenece aquí, mejor váyase para otro lado, etcétera. Lo segundo es que yo comparto 1000% que el facilismo o las posturas demagógicas son muy malas desde todo punto de vista y es bien ajeno a lo que nosotros queremos hacer. De hecho, te doy un ejemplo. Yo soy bien crítico de los partidos,
pero al mismo tiempo he sido el primero en decir que los partidos son muy, muy, muy importantes para la democracia, y he añadido algo que es re poco popular, pero lo he dicho igual, que a mí me gustaría que hubiese financiamiento público a los partidos políticos, cosa que si uno está preocupado en las encuestas, si esa fuera mi único barómetro, yo jamás lo diría, pero lo digo, y lo digo porque lo creo. Me parece que los partidos políticos son súper claves para la democracia, ejercen un rol público y por lo tanto deberían tener un financiamiento público, de modo que se fortalezcan, porque una democracia con partidos sólidos es una democracia sólida. Pero, pero yo quiero precisar, Ignacio Walker habla de ambigüedad de Andrés Velasco. No está diciendo, entonces, ¿es ambigua la postura de Andrés Velasco o no? Gutenberg. Primero, yo no soy exégeta de las opiniones de otros, yo tengo que ver los contextos, no te puedo responder por cada uno. Yo con Ignacio comparto, bueno, primero es el presidente de mi partido y le debo respeto en esa línea. Segundo, compartimos el voto político que se aprobó en la Junta Nacional y que expresa una línea política unánime de la democracia cristiana, y por lo tanto respaldo a mi presidente de partido en esa línea política. Y respecto al tema, si es tema, digamos, en cuanto a Andrés, opino lo que he opinado. Ya. En todo caso, Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista, dice que Andrés Velasco es, entre otras cosas, voy a decir la cuña, por favor, porque no me gusta decir cuña, pero bueno, es un detractor, por esto, dice, desde dentro, valdría la pena hacer un esfuerzo de definición. ¿Se está o no se está? Yo creo que dale, Eugenio. Yo quiero contar algo respecto de lo que recién tú citabas, pero por favor, Eugenio, no quiero monopolizar el micrófono. Te lo agradezco mucho. Mira, yo creo que esto es parte de la dinámica, bueno, de recovecos, de amansar, ¿no es cierto?, a esta nueva mayoría, y siempre hay estos reclamos, siempre cuando hay candidatos en competencia, pero también esto refleja también las personalidades que están detrás de esto. O sea, yo creo que las cosas se han ido agudizando en la Concertación y en la nueva mayoría, en la medida en que también ha habido disputas con figuras como la aparición y el control que hoy día tiene, por ejemplo, Girardi dentro de la nueva mayoría. O sea, ¿sí? Yo tengo la impresión de ese... no es una impresión, yo tengo la impresión de eso, o sea, y uno lo ve en ese sentido, la capacidad de construcción de redes en ese sentido, pero no solamente él, sino que también lo que ha sido la figura de este nuevo diseño, esta nueva mecánica del gabinete de Bachelet, etcétera. Entonces, yo creo que estas cosas se van a ir dando en la medida en cómo vayan estas figuras o estos candidatos vayan compitiendo, en la medida en que se va acercando a la elección, van teniendo mucho más presencia, o sea, mucho más popularidad, obviamente empiezan a caer estas presiones. Por lo demás, hay otro dato. ¿Qué pasa con Marco Enrique Ominami? O sea, Lagos Weber, no sé si pensará lo mismo en términos de la inclusión de un Marco Enrique Ominami. Él ha dicho que participaría en unas primarias, en fin. Entonces yo creo que esto es parte de estos. Pero Marco Enrique Ominami también viene peleado en contra o crítico de Andrés Velasco, de la democracia cristiana, al menos el titular de otra revista que salió el otro día. Y a propósito de las revistas, también es la portada de Cosas, Hombre, Andrés Velasco. Y escucha bien, Eugenio, lo que dice de la derecha. Sí, no, debe ser atroz, debe ser una cosa atroz de la derecha. Nosotros ya lo he escuchado. Nosotros tratamos de construir un movimiento de centro progresista, moderno y liberal. Acá la derecha es autoritaria, maximalista y tremendamente ideológica en materia económica. Aquellos que trataron de ser padrino de la derecha liberal terminaron en posiciones muy conservadoras. Es una de los extractos. Pero si aquí lo ha dicho Andrés Velasco. Andrés Velasco es de la Concertación, ya fijó su domicilio, la idea, o sea, no me extrañan sus declaraciones. ¿De la Concertación o de la nueva mayoría? Es que una cosa es tributaria de la otra. Sí, bueno. Eso es pero perdón, yo es que tú hiciste, o sea, citaste una cuña y yo no quiero dejar de comentar esa cuña. ¿De cuál? Porque, la de Osvaldo Andrade. La última, la derecha, porque favor, mira, no. Porque la cuña que la Cecilia no quería citar, pero la citó. Mira, yo creo que por algo personas como Osvaldo Andrade y Jaime Quintana están de la lista de personajes políticos de la CEP al fondo, en la cola de la tabla de posiciones, porque el descalificar a alguien que no piensa como uno, en el caso de Quintana,
echar mano a las metáforas de la maquinaria pesada, las aplanadoras, las retroexcavadoras, etcétera. Uy, pero eso ya es antiguo. Claro, bueno, pero ojalá que fuera antiguo, porque la frase se sigue usando, Sí. Y cuando Gutenberg Martínez o Ignacio Bócaro, Mariana Elwin o yo, Sebastián Iglesias, a quienes hemos planteado dudas, hemos planteado desacuerdos, hemos planteado matices, decimos algo que no está de acuerdo con la ortodoxia, se nos amenaza con la aplanadora. No, y eso sigue siendo una realidad. Pero yo nombré la cuña de Osvaldo Andrade. No, pero Andrade es campeón, ¿Se está o no se de está? esas cuñas. ¿Se está o no se está? Pero es que justamente eso es la política antigua, la política de decir, ¿usted está de acuerdo conmigo en todo o se va? Y eso no tiene ningún lugar en una coalición amplia en que indudablemente va a haber diferencias de opinión, y qué bueno que las haya. Lo que pasa yo diría lo siguiente, es decir, en el se está o no se está. Uno tendría que repreguntar, ¿se está o no se está en qué? En el programa de gobierno. Porque y en la nueva mayoría y en el de gobierno Bachelet. No en términos de tercera persona, pero yo podría decir, yo opino tal cosa y preguntarle el resto está o no está de acuerdo conmigo, y eso es lo único que importa, digamos, si está o no está de acuerdo conmigo, pero eso no significa que eso fije una línea respecto a lo global. Claro. Nosotros hay un eje en lo global, el eje en lo global es crecimiento con equidad y más y mejor democracia siempre, si tenemos que plantearlo de algún modo. Esos son los ejes de la escuela de la concertación. Ese es el eje en el cual uno está. Los instrumentos son instrumentos que se discuten y se van a seguir discutiendo. Y en segundo lugar, hay un tema de práctica respecto a cómo se hace la política que está en discusión. Algunos le tienen temor a los acuerdos, otros no le tenemos temor a los acuerdos. Nos quedan 2 minutos. ¿Quiere decir algo, señor Eugenio Guzmán? No, yo creo, yo ya más o menos lo dije, pero básicamente repetir lo mismo respecto de que falta bastantes más conflictos y se va a conflictuar más la situación. Ahora, eso ¿En la derecha dices tú? No. La derecha vive el conflicto, así que no es un problema que aparezcan más, estamos hablando de la nueva mayoría. Oiga, ¿usted cree que el mejor, lo que sale la encuesta hoy día, otra encuesta, que Piñera y Marco Enrique Minami son las 2 personas con mayor posibilidad de ser candidato a presidente? ¿Usted qué le gustaría que Piñera sea candidato? O sea, más allá de lo que me gustaría, que a mí me ¿O gustaría muchas cosas, yo creo que hoy día, claro, Piñera tiene las mayores opciones. Ahora, en el caso sería conveniente de la nueva Eugenio fijara domicilio, claro, porque empezaba aquella... Sí, fije domicilio, señor Guzmán, porque así es muy fácil. Domicilio, por ejemplo, radio cooperativa. Ya. Pero yo te diría que básicamente hoy día Piñera tiene las mayores chances, no solamente esa encuesta, sino muchas otras cosas más. Y respecto a la otra, o sea, ojo, yo creo que falta mucho por definir. Va a haber mucha más competencia en la nueva mayoría o en ese sector de la centroizquierda que le gusta a Andrés Velasco. Andrés Velasco, usted anda por la vida en este momento en todas todo cuando viaja y se junta con la gente, como candidato ya. Cecilia, ¿cuántos meses lleva Michelle Bachelet en la moneda? ¿5, 6? A mí, francamente, me parece... Y Angola, no sé, no, pero no trivialicemos esto es serio. O sea, que en Angola hay una dictadura y que ese es un régimen reprobable, no me cabe ninguna duda que es así. Pero yo quiero contestar lo que me preguntó la Cecilia. Mira, yo creo que cuando la gente está hablando hoy día de lo que va a pasar con el colegio de sus niños, con su pega, lo que va a pasar con la economía, empezar a especular, además cuando ni siquiera sabemos cuál va a ser el régimen electoral, cuál va a ser el sistema que va a regir las elecciones, empezar a especular qué pingo adelante en la carrera, me parece bien extemporáneo, como está de moda decir ahora. Bueno, en todo caso, a propósito de la encuesta de Radio Cooperativa que dimos a conocer hoy, algunos datos: un 83% de los chilenos cree que estará igual o mejor que ahora en 2 años más a la hora de hacer proyecciones económicas. El 45,1% cree que va a mejorar. A propósito de la pregunta si creen que la economía también va a mejorar o empeorar ahora prontamente, más o menos los resultados son los mismos. Y en paralelo, 44,9% de los chilenos opina que la desaceleración económica se origina con la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Bachelet. A todo esto, anoche... Se nos acaba el tiempo, pero yo te diría, hay que preocuparse, no es ninguna novedad lo que voy a decir, pero hay que preocuparse de la economía. Hay que preocuparse de la economía. Anoche escuché a un señor muy de muchas inversiones, dijo que se iba a ir de Chile, que se iba a ir a invertir a Perú porque no quería pagar tanto impuesto. Y yo le contesté, pero no era, porque alguien una vez me explicó que en Perú se pagan más impuestos que en Chile. Pero probablemente hay otro tipo de exención, no sé, porque a qué se refería. Bueno, hay una especie también de psicosis
Es que mira, yo creo, para serte bien franco, lo que digan o no digan señores con muchos millones a mí no me quita el sueño. Lo que sí me quita el sueño es que la economía vaya a andar más lenta y se vayan a perder puestos de trabajo. Eso nos debería quitar el sueño. Sí. Y eso requiere, primero que nada, clarificar cuál va a ser el régimen tributario de Chile, cosa que hoy día no está claro. Bueno, Gutenberg Martínez, lamentablemente se nos termina el tiempo, estaba muy entretenido. Andrés Velasco, Eugenio Guzmán. Muchas gracias. Le prometo más teleseries de Eugenio Guzmán, ya que le gusta. No. Así dijo. Bueno, pero está entretenido esto. Pues, que les vaya muy bien, chao. Gracias.